mucho gusto de estar con ustedes, estar con las y los colegas en la tarde de hoy. Hemos titulado a esta plática, esta breve plática, Obstáculos y alternativas para comunicarnos con los adolescentes de hoy. En primer lugar, agradezco mucho la invitación de la DEGIRE y por supuesto que a los colegas que me invitaron los hago totalmente irresponsables de lo que aquí se diga. A partir de este momento, el responsable es un servidor, porque, como ustedes lo saben muy bien, en educación no hay unanimidades. Y si hubieran invitado a otra expositora o a otro expositor con este mismo tema, es posible que dijera cosas distintas y no es que contrarias. Entonces, en ese sentido, simplemente va a ser un punto de vista construido, como ustedes verán, con distintos autores. Lo segundo que quiero aclarar es que a pesar del nombre del título de su ciclo, yo no soy experto. Lo mío más que nada es la difusión. Entonces, realmente, y no es un ejercicio de falsa modestia, sino que no soy experto. Mi única carta de presentación para estar aquí es que hace mucho tiempo que trabajo en educación y durante algunos años, unos cuantos, fui docente y coordinador en un plantel de bachillerato precisamente incorporado a la DGIRE. Dada la amplitud del tema, la escasez del tiempo, pero sobre todo la limitación de mis conocimientos, solo me propongo presentar algunas líneas de reflexión, porque el título, como ustedes comprenderán, es excesivamente ambicioso. Lo primero, a nivel de punto de partida, creo que estamos de acuerdo en que hay muy distintas adolescencias. Entonces, hablar del adolescente de hoy es una construcción necesaria, por si queremos hacer algún planteo en común, pero no podemos olvidar que es una construcción abstracta, porque existen muy diversas manifestaciones de la adolescencia. Por citar algunas, urbana y rural, la de sectores socioeconómicos acomodados y los desfavorecidos, que por cierto vaya eufemismos en esas expresiones, la de adolescentes que son estudiantes o trabajadores o desocupados, la de integrantes de pueblos originarios, de migrantes, hablar de un adolescente de 13, de 15 o de 17 años, por supuesto estamos hablando de un universo muy diferente. En esta línea de análisis, Marcelo Viñar, un terapeuta que trabajó mucho tiempo especializado en adolescencia, señala que el peso del entorno cultural, así como el del momento histórico que se habita, es enorme en las formas de vivir la adolescencia. Así que por un lado, el entorno cultural, su micromundo, por llamarlo de otra manera. Y por el otro lado, el macromundo, el momento histórico en el que se vive, en el que se habita. Esto tiene una enorme influencia en las formas, en las maneras de vivir, de atravesar la adolescencia. El propio Viñar dice, no es un objeto natural, sino una construcción cultural. Su alcance y resonancia no cesan de modificarse en subordinación a las transformaciones aceleradas de la cultura. Y entonces pone un ejemplo. El periodo de transición vigente hasta el siglo XX, con un promedio de vida entre 3 y 4 décadas, es bien diferente al del siglo XXI, en el que la expectativa de vida al nacer en las clases acomodadas del occidente actual se sitúa entre los 70 y 80 años. Así que solamente por
por la duración de la vida, ahí ya hay un cambio enorme. Y Viñar continúa. David venció a Goliat cuando apenas era un puber. Nuestras abuelas, las mías, no las de ustedes, que son mucho más jóvenes, pero las mías, parían cuando tenían entre 16 y 20 años. Lo que hoy se llamaría, con alarma, embarazo adolescente. Nuestras esposas, dice Viñar, cerca de los 25 o poco antes o después de graduarse. Y nuestros hijos, señala él, arañan los 30 o más, retardando la procreación por las exigencias a veces de los estudios de posgrado. Así que, aún reconociendo que la construcción de categorías es necesaria para llevar a cabo análisis, estudios, tener un encuentro como el que estamos teniendo en este momento, Viñar nos advierte de los graves errores que en ocasiones ello implica, porque en sus palabras no hay adolescencia estudiable como tal, sino siempre está inserta en el marco societario en que se desarrolla y transita. Objetivar las adolescencias, concluye, es un error frecuente. Es decir, transformarla en categoría, transformarla en clasificación. Ahora bien, dejemos momentáneamente eso de lado para irnos a otro tema. Los conflictos entre ambas franjas etarias, entre adultos y adolescentes, son clásicos. Yo no traje cita de esto porque ustedes las deben de conocer hasta el cansancio. Adultos que se quejaban de los adolescentes a lo largo de la historia, hay muchas citas a ese respecto. Y otro de los problemas que tal vez tenemos quienes trabajamos con adolescentes es que, como alguien ha dicho, en ocasiones no tenemos la delicadeza de recordar que algún día nosotros también lo fuimos. Y entonces, en este sentido, también nos quedamos en la categoría de adulto, con la mirada de adulto, sin tener esa delicadeza de recordar que nosotros atravesamos ese periodo. Ahora, este enfrentamiento, por llamarlo de alguna manera, ojo, enfrentamiento simbólico, si ustedes quieren, ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. En el pasado se llegó a manifestar en airados choques generacionales. ¿Cómo olvidar los años 60, por ejemplo? ¿Verdad? Actualmente el conflicto, me parece, en general, no es frontal, pero no por ello es menos grave. Se ha señalado que antes los adolescentes eran lo contrario a sus padres, por lo que los enfrentamientos y descalificaciones mutuas eran habituales. Entonces los adultos usaban, padres o docentes, el pelo corto, los adolescentes el pelo largo. Las madres, las mujeres, las maestras usaban ropa más o menos amplia, las adolescentes usaban ropa ajustada. De tal forma, y pensaban una cosa, los adolescentes pensaban la contraria. Hay algunos autores que dicen que hoy las diferencias no son tan aparatosas. Sin embargo, en muchos momentos, y creo que ustedes como docentes de adolescentes no me dejarán mentir, hay ocasiones en que los adultos sentimos que los adolescentes se encuentran en otro espacio, al que en muchos casos ni siquiera podemos acceder, por lo que no logramos comunicarlos. Es decir, si hasta hace unos años eran lo opuesto a los adultos, hoy da la impresión de que en ocasiones están en otro lado. Algo así, para usar un ejemplo viejo y clásico, como que uno estuviera hablando en AM y ellos estuvieran en FM. ¿Quién no ha tenido, maestro de secundaria o prepa, quién no ha tenido la sensación en algunos momentos de estar hablando únicamente para sí mismo? Yo desafiaría a alguna maestra, algún maestro, que en algún momento no haya tenido esa sensación de decir, pero ¿yo para quién estoy hablando? Por otra parte,
la tan reiterada crítica a los adultos, que negándose a aceptar el paso del tiempo, hacen lo imposible por conservar una apariencia adolescente. Recuerden que hoy se habla mucho de la posadolescencia, de la que han hablado distintos autores, entre ellos François Dolto. No es un problema originado en estos tiempos. Que uno tendería a pensar que sí, ¿no? Que con esto de la posmodernidad, los adultos queremos parecer adolescentes. No, no es cierto. Aldous Huxley refiere un viaje que hizo, una impresión de un viaje que hizo en un crucero en 1934, hace casi 100 años. ¿Y saben lo que escribe? Son pocos los verdaderamente jóvenes. En compensación, menudea una imitación de lo juvenil a cargo de personas de incipiente medianía de edad. Abundan los adolescentes de 45. Esto lo escribía Huxley en 1934. Señalo esto porque a veces en los análisis sociales que hacemos corremos el riesgo de pensar que hay cosas que se inventaron con nosotros. Y a partir de acá es que elegí algunos obstáculos que me parece que hoy se presentan para comunicarnos con los adolescentes. Los primeros que elegí son del contexto social. Porque recordemos que la pubertad es la etapa de desarrollo natural. La adolescencia es una construcción cultural. Entonces, ¿qué se entiende por adolescente? ¿Cuál es la forma de vivir la adolescencia? ¿Qué es lo aceptado? ¿Qué es lo rechazado? ¿Qué es lo deseado? ¿Qué conductas hay que tener para ser aceptado en el grupo? Todo esto es una construcción cultural. De allí la enorme incidencia que tienen tres instituciones: familia, escuela y sociedad. Y educar, como alguien lo ha definido, es un sistema de intervenciones. Cuando uno educa, lo que está haciendo es elegir la forma de intervención. Y alguien puede decir, bueno, no, yo no intervengo porque quiero que ellos se construyan solos. Bueno, es tu manera de intervenir. Es decir, del autoritarismo más férreo a la permisividad extrema, son distintas formas de intervenir, donde uno está eligiendo cuál, de acuerdo a su pedagogía, su perspectiva del presente, la misión de su escuela, en fin, varias cosas. Y aquí, cuando estamos en una situación difícil, por decirlo menos a nivel social, porque recuerden que siempre se ha hablado de crisis sociales. Claro, para nosotros es la más difícil porque es la nuestra. Aunque también es cierto que hay algunos condimentos de la actual crisis que le dan características muy específicas. Yo en ese sentido siempre recuerdo a Carlos Fuentes, porque Carlos Fuentes decía que cuando uno está en crisis personal, social, institucional, sabe en qué aspectos está en problemas y en cuáles no. Pero decía Carlos Fuentes que cuando uno está en caos, ahí la cosa cambia, porque ya no sabe reconocer qué es problema de lo que no lo es. Por eso Fuentes decía que la palabra caos no tenía plural. Cuando uno dice el caos, ya no puede decir nada más. Entonces, claro, en este entorno donde creo que vivimos situaciones de crisis, algunos hablan de caos, se me hace relevante traer a cuento aquí con ustedes, estimadas y estimados colegas, un texto que hace muchos años encontré en la revista Cuadernos de Pedagogía, editada en Barcelona, en el año 1993, es decir, que ya llovió. En el editorial de ese número de Cuadernos de Pedagogía decía:
Cuando se pone de relieve que algo huele a podrido, todas las miradas se dirigen suplicantes o acusatorias a la escuela. La escuela es así la institución tranquilizadora, por lo tanto que ella acarree con los signos individuales de descomposición y que repare los efectos de las disfunciones sociales. Y un poco más adelante, aquel editorial decía: exigirle a la escuela aquello que la sociedad no practica en el día a día, ejerciendo también como instancia educadora, roza el cinismo y pone en evidencia su función de sortilegio tranquilizador. Si en la vida diaria impera la discriminación económica o cultural, es harto improbable que la escuela haga creíble su mensaje de solidaridad, de igualitarismo y de no discriminación. Entonces es evidente que a la hora de estar hablando del vínculo con los adolescentes, un problema que tenemos es el estado actual de la sociedad, que en muchos aspectos complica, por decirlo menos, la comunicación con las y los adolescentes. Y a veces, claro, la mirada de la sociedad va hacia la escuela exigiendo la situación, la solución a problemas que la sociedad a veces ha hecho característicos de la vida cotidiana. José Jiménez Lozano señalaba que señores magnates como Carnegie y Ford en los Estados Unidos del fin del siglo XIX también se alzaron contra el estudio de las humanidades porque querían mano de obra solamente. Es más, en España, Bravo Murillo llegó a decir: lo que necesitamos no es gente que piense, sino bueyes que trabajen. Esta es una cita de un directivo de la educación, claro, tiempos de Franco en España. Pero José Jiménez Lozano continúa y dice: ahora a lo mejor hasta ni se necesitan ya tantos bueyes. Y me permito agregar, con las nuevas tecnologías, con la sustitución de mano de obra. Pero desde luego, sigue este escritor, lo que se quiere es que no haya seres humanos con la conciencia a cuestas del saber de siglos. Lo que se quiere es que el conocimiento, el saber y la belleza no sean para todos. Incluso con sus ataques y burlas al latín, el griego, al estudio de la historia, a la filosofía, me gustaría agregar que hoy en algunos países están luchando para mantener las obras de filosofía, lo que para ellos era no solo pérdida de tiempo, sino instrumento de corrupción. Lo que había que hacer era tirar de las máquinas como bueyes y producir. Y Melville también advirtió que así se prepararían generaciones de bárbaros. Y es obvio que no se equivocaba. Concluye Jiménez Lozano, pero era eso precisamente lo que se pretendía. Y lo que se pretende, porque el analfabetismo y la ignorancia producen bárbaros, pero bien sumisos al poder, bien conformistas, bien mandibles y bien contentos. Y ustedes dirán, pero yo no vine acá a escuchar algo social. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero me parece que el primer paso era pasar revista a algunas características de la sociedad actual que se convierten en obstáculos para la comunicación con los adolescentes. Vamos acercándonos más al tema. Rafael Mantegazza, por su parte, maestro italiano, dice: es cada vez más difícil para las figuras paternas legitimar su autoridad ante los hijos. Y si una de las tareas de los hijos es matar
simbólicamente al padre para elaborar su propia autonomía. El problema grave en nuestros días, dice Mantegazza, es que los padres simbólicamente parecen estar ya muertos antes de morir realmente. Y que la autoridad contra la que el joven, debería lanzarse, está minada en su interior. Tanto si ésta intenta sobrevivir con patéticos retornos autoritarios, como si decae en un irreflexivo permisivismo. Y acá tenemos otro problema social. ¿En qué sentido? Del autoritarismo del pasado llegamos a una especie de efecto de disolverse las figuras adultas. Entonces, con los cambios sociales, los adolescentes han ido creciendo en su espacio, digamos, en el lugar que ocupan, pero los adultos, padres y muchas veces maestros, hemos descendido, nos hemos hecho chaparritos. Y esto está ocasionando un problema de autoridad severo, porque en mi opinión, yo les recuerdo, filtren, discutan, todo lo que yo diga acá, por supuesto, en mi opinión no puede haber educación si no hay autoridad. No digo si no hay autoritarismo, no estoy diciendo ese disparate. No puede haber educación si no hay autoridad. Y en ese sentido, acá nos estamos encontrando con otro problema, y el adolescente también, porque si los psicólogos nos dicen que una de las tareas del adolescente para poder independizarse es matar simbólicamente al padre, a los padres, digamos, a los adultos, pero hoy los adultos no somos figuras consistentes, les estamos robando la posibilidad de construir su autonomía. Y por si fuera poco, y disculpe que me vaya muy rápido, pero el menú es grande, hoy también los adolescentes viven muchas violencias familiares, claro, porque se sitúan entre la permisividad y el autoritarismo. Porque muchas veces hay carencia de tiempos compartidos. Porque en ocasiones los valores o las virtudes, como queramos llamarle, tienen poca fuerza, tanto en el testimonio como en el discurso. Por otro lado, hay una violencia del consumismo, tanto para el que accede a los bienes como para el que no accede. Son dos violencias distintas, pero hay una violencia del consumismo. Y por si fuera poco, también una forma de violencia me parece que es vivir en ese estado de excitación, de hiperactividad social, de acelere, de prisa permanente, al cual nos vamos a referir al ratito. Pero a veces también hay violencia en nuestras escuelas, porque hay discriminación entre pares, entre los propios alumnos, algunas muy visibles y cuidado, colegas, otras que son silenciosas. Las violencias silenciosas a veces pueden ser más dañinas que las visibles. Muchas veces en los grupos está la búsqueda del chivo expiatorio para canalizar las debilidades, los temores de las y los adolescentes, y entonces el chivo expiatorio funge como un depósito de los temores colectivos. Está también la violencia de demostrar la superioridad, tanto en lo personal como en lo grupal. Y entonces peleas, conflictos. No me voy a detener en esto, pero creo que en algunos casos ha habido un error de haber pasado de la autoestima, que es fundamental en la educación, el desarrollo de la autoestima o el autoconcepto, como quieran llamarle, a sentirse superior. Y hay ocasiones en que en las familias se educa con el sentimiento de sentirse superior, con la sensación, de sentirse superiores. Y también tenemos que aludir a nosotros, porque si no, siempre vemos las cosas como que los problemas están afuera. Creo que también hay problemas nuestros, porque hay propuestas educativas que están muy lejos de los intereses de las y los adolescentes. Y esta me parece que es una forma de violencia también.
Y por si fuera poco, vimos violencias familiares, vimos violencias escolares, no podemos dejar de señalar algunas sociales. La violencia cotidiana, la inseguridad social con la que vivimos, algunos programas y propuestas en las redes, el incremento de las adicciones, crisis de algunos conceptos como el concepto culpa y el concepto vergüenza. Ojo, nadie plantea reivindicar la culpa y la vergüenza del pasado, no hablo de eso. Pero hay quienes dicen que tampoco es deseable extirpar totalmente el sentimiento de culpa. Si no les gusta, transformémoslo momentáneamente en responsabilidad. Y por si fuera poco, también la competencia desmedida en una sociedad tan inequitativa como esta. Entonces, en este sentido, son violencias muchas entre las cuales habitan las y los adolescentes. Y también hay algunos obstáculos para la comunicación ya propios de la adolescencia de nuestro tiempo. Hay un autor, Jaime Echeverry, que dice que hoy se producen muchas y muchos adolescentes una mezcla peligrosa. Por un lado, un juicio crítico bastante inactivo, es decir, un pensamiento bastante conformista, a diferencia de lo que pudo haber pasado hace algunas décadas. Por el otro lado, una voluntad muy débil, como una especie de ausencia de voluntad. Está claro que la voluntad tiene mala prensa y con mucha razón, porque fascismo, nazismo, comunismo, los totalitarismos estuvieron muy basados su educación en la educación de la voluntad. Sí, pero era un concepto preexistente, con lo cual tal vez pudimos haber errado en olvidar totalmente el lugar de la voluntad, o olvidarlo en buena parte. Así que juicio crítico inactivo por un lado, voluntad debilitada por el otro, y por último, afectividad desbordada. Si en el pasado la afectividad estaba reprimida, estaba ninguneada, estaba ocultada, hoy está desbordada. Y esto es una especie de mezcla peligrosa que se puede también manifestar de otras maneras. Parecería que nuestra cultura quiere acelerar las hormonas, entonces hacer los procesos, las etapas de la vida, acelerarlos, hacerlos precoces, y al mismo tiempo reprimir, enlentecer las neuronas. Esta también es una combinación explosiva. Y algunos sociólogos dicen que a resulta de esto, y sobre todo, atención, teniendo en cuenta sectores urbanos y medios o medio altos económicamente, ha ido surgiendo lo que llaman la generación del yo me lo merezco. Primero yo. Los demás son lo de menos. Y todo esto en un entorno de soberanía del capricho y olvido de las obligaciones. No me voy a detener en esto. Hace un tiempo se hizo muy conocida. Ojo, el concepto mis reyes está tomado de otras culturas, pero aquí en México tuvimos trabajos como el de Ricardo Rafael, ¿no? Sobre la cultura de los mis reyes a partir de unas escenas que un alumno de prepa subió en las redes en cuanto a las maneras en que celebraron el fin de su bachillerato. Podría haber sido un caso aislado y tal vez por lo burdo pudo haber sido aislado, pero los sociólogos dicen que no es tan así, que hay un fenómeno un poco más masivo o más común de que muchas y muchos adolescentes entran en esta cultura del yo me lo merezco y de que los demás son lo de menos, por maldad de ellos. No, no, por el resultado de la cultura en que los hemos estado educando. Y entonces me parece que en nuestras escuelas
por lo que ustedes me cuentan. Cuando yo voy, yo ya no soy maestro de grupo, pero se han dado algunas modas peligrosas. Por un lado, el matadito versus el popular. Entonces el matadito hoy tiene mala prensa. Si te va bien porque estudias, no, eso no funciona. Ojo, siempre hubo algo de esto, pero hoy esto tiene más fuerza, porque vivimos en una sociedad donde lo que se premia es el atajo, el lograr las cosas sin el esfuerzo. Entonces, en ese sentido, que no nos llame la atención que en las escuelas, el que le va bien sin esfuerzo, el popular, digamos, tenga buena prensa. Por otro lado, otra moda es la paradoja de la tecnología. Estar siempre conectados, pero al mismo tiempo con una gran incomunicación. Y hoy tenemos datos que nos pasan los psicólogos, los psiquiatras, de que estamos en problemas severos a nivel emocional en esta etapa de la vida a la cual nos estamos refiriendo. También otra moda peligrosa es atentar contra sí mismos o contra sus compañeros, subiendo ciertas imágenes y comentarios a la red. Y claro, siempre hubo esto, sí, pero cambian los procedimientos. Las redes llegan a potencializar la exclusión, la descalificación de alguien, ¿verdad? Incapacidad de respetar los derechos de los demás y a veces de hacer respetar sus propios derechos. También parece que hoy se considera de otro tiempo marcar límites innegociables. Y entonces, tanto padres como maestros a veces tenemos miedo a decir con contundencia no, porque esto es innegociable. Recuerden que en esto también estriba la libertad de la educación y, por cierto, que los adolescentes tienen que desarrollar tanto. Recuerden aquello que decía el maestro Octavio Paz. La libertad es ese instante mágico en que tienes que decidir entre dos monosílabos, sí o no. Y entonces, en este sentido, educar para la libertad, educar en la libertad, en esta etapa en la cual ustedes trabajaron, en la cual ustedes trabajan, es medular. Es medular. Otra moda peligrosa es vivir fuera del tiempo personal, quemar, adelantar etapas. Tenemos adolescentes viejos, tenemos algunos adolescentes que ya están de regreso, tenemos adolescentes, una chica de 15 años que tal vez quiere tener la experiencia de una mujer de 35, un varón de 16 que quiere tener la experiencia de un hombre de 38. Nos vamos a referir un poquito más a fondo a eso. También otra moda me parece peligrosa es pensar que están fuera de moda los hábitos de amabilidad y cortesía. Ojo, no vengo de la caverna pedagógica, no propongo regresar al manual de Carreño. No, no. Pero hay formas mínimas de amabilidad y cortesía que son indispensables para la convivencia. ¿Ah? Algo que también está de moda es lo que Pascal Bruckner ha llamado la tentación de la inocencia. Es decir, encubrir la consecuencia de los actos. Y acá los padres tienen mucho que ver en esto, ¿no? Es decir, que para que su hijo o su hija no quede en evidencia por algo que cometió, entonces encubrirlo, ¿no? Y esto ustedes como escuelas lo conocen mucho mejor que yo. Cuando, en definitiva, hay que hacer frente a los actos. Si no queremos hablar de sanciones, no queremos hablar de castigos, me parece que podemos hablar, como decía María Montessori, aprender que los actos tienen consecuencias y que uno es responsable de sus propios actos. Es más, si me permiten el mal chiste, diría que si esto hubiera quedado aprendido por muchos dirigentes nuestros, políticos, en lo económico, en lo sindical, en lo religioso, este mundo sería otro. Y todo esto también se presenta con otro riesgo para este momento, que es que vivimos en una época donde de alguna manera se promueve la incapacidad para soportar el esfuerzo. Entonces, lograr las cosas sin esforzarse. Y por el otro lado, una sociedad consumista, que requiere gente que sea incapaz de reprimir las ganas.
estos dos elementos, la incapacidad para soportar el esfuerzo y el hecho de que el consumismo requiere personas que sean incapaces de reprimir las ganas, me parece que es, ojo, viendo la literatura de los especialistas, yo les insisto en el comienzo, yo no soy experto, yo repito lo que dicen otros. Bueno, todo esto ha ido fortaleciendo las adicciones. Y respecto a la escuela, hace muchos años un caricaturista del periódico El País, El Roto, así firma, ese es su seudónimo, en una caricatura había puesto a dos alumnos que podían ser de prepa, una chica y un muchacho. Y enfrente tenían el libro de historia. Y el varón le pregunta, medio en silencio, a su compañera de banco, ¿pensarán que nos creemos lo que nos enseñan? Y la chica le dice, tú disimula. Hay algo de esto. Hay algo también de una educación en algunos aspectos en la simulación. Lo que mi queridísimo maestro, el doctor Pablo Latapí, llamaba los contenidos virtuales de la educación, que tal vez lo tienen que repetir para aprobar un examen, por ejemplo, en materias humanísticas, pero que ellos saben que en la práctica no se da. Alguien me puede decir, Gerardo, ¿tienes algún ejemplo? Muchos, pero vamos con uno. La ley es gratuita, debe ser expeditiva y todos somos iguales frente a la ley. Para un adolescente que habite hoy en este mundo, eso, digo, si hay que repetirlo en el examen, lo repite, pero sabiendo de que estamos hablando de una cultura de la simulación. Y hay un texto que me llamó mucho la atención, porque este texto yo lo tomé hace ya algunos años, del periódico La Jornada, y es un texto de Pedro Miguel. Pedro Miguel se dedica a temas políticos, no educativos, pero escribió un texto sobre adolescentes, no me acuerdo a qué cuento venía a dar, pero que se me hizo muy interesante. Pedro Miguel escribió, a esas y muchas otras contradicciones sincrónicas, hay que agregar las sucesivas, la volubilidad y los cambios de humor de las y los adolescentes, porque cambian todo el tiempo, cada semana, cada día, cada hora. Si ayer exhibían una frugalidad gandiana, hoy se come media vaca. Cuando uno está a punto de llevarlos al médico porque duermen demasiado, le llega una racha de 5 días sin dormir. Un día amanecen con la sensibilidad auditiva de un espía y esa misma tarde son más sordos que un gobernante. Por momentos son empáticos como una esponja empapada en las aguas balsámicas de la piedad y luego se tornan implacables como una piedra con espinas. Y sí, eso también forma parte de la adolescencia. Ese cambio, no es poca cosa, no me dedicar a esto, porque ustedes ahora saben mucho mejor que yo, pero les está cambiando el cuerpo, no saben qué van a estudiar, se preguntan si van a ser capaces o no, quieren que el grupo los acepte, se dan cuenta que un día sus padres van a morir, tantas cosas. Si fueron educados en la fe, exigen otro tipo de fe, porque si no, rompen con ella. En fin, hay una serie de fenómenos que se están dando interiormente que lo lleva a esto que Pedro Miguel caracterizaba en forma tan notable. Y entre paréntesis, a veces hay maestros de secundaria o prepa que quisieran que sus alumnos fueran estables. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? No, si usted lo que quiere es alumnos estables, vaya a la universidad de la tercera edad. Que me imagino que ahí también va a tener problemas, porque digo, obvio, elegimos trabajar ahora sí que en el Triángulo de las Bermudas. Yo no me acuerdo quién había hecho la investigación, pero hace años, con esto de la educación comparada, en varios países se le había preguntado a las y los maestros cuál era el momento que consideraban más difícil para trabajar.
La mayoría de ellos escogió el segundo semestre de segundo de secundaria. Bueno, estamos trabajando en el Triángulo de las Bermudas, en un momento particularmente difícil. Bueno, usted quiere estabilidad, me parece que eligió mal la vocación, ¿qué quiere que le diga? Y hay un pedagogo francés que me parece que es altamente recomendable, Philippe Meiraux, seguramente muchos de ustedes lo han leído. Hay un librito chiquitito, muy chiquito, que se llama Frankenstein Educador. Reitero el nombre, Philippe Meiraux se escribe, Meirieu, como suena. Bueno, Meiraux en ese libro, Frankenstein Educador, siendo tan pequeño, creo que hace una radiografía de la educación que no tiene desperdicio. Y en otro libro, que lo tituló En defensa de la pedagogía, comenta lo siguiente. El paido psiquiatra Philippe Jamet muestra con claridad el carácter paradójico de lo que sucede cuando un adolescente acumula derrotas. ¿Qué es lo que hace? Termina por organizar su propio fracaso, porque es lo único en lo que realmente puede tener éxito. Cuidado con esto. Es decir, si la adolescente lo que está haciendo es acumular una serie de fracasos, muchas veces lo que hace es convertirse, dicho en otras palabras, en un profesional del fracaso. Porque en el fracaso es en lo único que tiene éxito. En el fracaso es lo único en que es reconocido, es decir, que tiene éxito en la familia, en la escuela, en la sociedad. En efecto, el fracaso engendra con gran frecuencia el temor de correr el riesgo de volver a fracasar. Y así, dice Jamet, se produce una especie de entumecimiento de la motivación, en cierto modo privada de sus raíces e incapaz de darle al joven la posibilidad de proyectarse en el futuro. A veces, esto lo agrega Meiraux, el joven desarrolla la voluntad deliberada de fracasar, con frecuencia acompañada de formas de violencia y autodestrucción, cuidado con esto, que le permiten decirse, por lo menos, esto lo hice yo. Entonces, cuidado con esta voluntad de fracasar después de muchos fracasos acumulados. Y en este sentido, claro, ustedes me dicen, bueno, Gerardo, ¿y qué nos estás diciendo? ¿Que tenemos que ser apapachadores de tiempo completo? No, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que hay que tener, ojo, retomando a los que saben, que hay que tener mucho cuidado con que las y los adolescentes acumulen fracasos. Porque ese proceso, en ocasiones, dice Meiraux, lleva a esta contradicción última, darse muerte, sea en lo escolar, en lo profesional, en lo afectivo, en lo psíquico, en lo físico, para tratar de retomar las riendas de su vida. Y en este sentido, claro que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Cómo hacer para, por un lado, mantener el nivel de exigencia que toda escuela tiene que tener? Y por el otro lado, tener esa enorme capacidad de comprensión. Bueno, me parece que ese es un arte. Y es el arte que desarrollan ustedes todos los días, no vinieron a aprenderlo hoy, no, ustedes son maestros en esto. Simplemente lo que hacemos es una pausa para pensar en voz alta. Por último, antes de pasar a las alternativas y empezar a ver algunas participaciones de ustedes, yo les recuerdo algo clásico, ¿no? Que es aquel libro de Fernando Savater titulado Ética para Amador. Ese libro, que muchos de ustedes lo van a conocer al derecho y al revés, recuerden que lo escribió Savater cuando su hijo Amador estaba en la adolescencia. Inicialmente no era un libro, ¿eh? Era unas anotaciones, unos consejos de un padre
a su hijo. Y por opinión de amigos, conocidos, Sabater lo transformó en un libro. Bueno, hay varias partes de ese libro que creo que no tienen desperdicio. Una de ellas, uno de esos pasajes es cuando Sabater le dice a su hijo: ¿sabes, Amador, cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? La única, ¿eh? Y Sabater le contesta: no ser imbéciles. Y enseguida aclara: pero no te confundas, hijo imbécil. La palabra imbécil viene del latín baculus, que significa bastón. Aquel que necesita o que ya se desprendió del bastón para caminar. Pero que no se enojen con nosotros, ni los viejitos, ni los jóvenes que han tenido un accidente o quien tiene alguna discapacidad. Si el imbécil cojea, no es de sus piernas, es de su ánimo. Y entonces en ese libro Sabater les pone a su hijo 5 modelos de imbéciles. El primero es aquel que no quiere nada, el que nada le interesa. Y esto vaya que ustedes lo conocen, ¿no? Los apáticos, que tanto temor fundado le tenemos los maestros. Y uno dice: ¿será posible tantas casualidades o coincidencias, como decían las canciones, como decía la canción, para nacer y que no te interese nada? En un mundo donde hay sobreabundancia de estímulos, bah, ese es un imbécil. El segundo es el contrario, es el que quiere todo y al mismo tiempo. No, hijo, no se puede, no le creas. A lo que te dicen que se puede con todo, no le creas. Vivir implica elegir, elegir implica renunciar. Renunciar siempre duele. A veces elegimos mal, con lo cual más vale aprender para la próxima. Tercero, es el oficialista o el opositor profesional. Oficialista porque a todo lo que dicen los adultos dice que sí. Sabater le dice: no, hijo, ya creciste, ¿eh? Tiene que ser crítico lo que te decimos los adultos. Pero este modelo de imbecilidad viene en 2 versiones, porque lo opuesto también es una imbecilidad. El que se opone solamente porque lo dicen los adultos. No, hijo, si te vas a oponer, que sea con argumentos, con razones, con motivos. No me vengas a decir que no porque lo digo yo, que soy tu padre o los maestros. Cuarto, es aquel que sabe lo que quiere, pero lo quiere flojito, lo quiere con pocas ganas, por lo cual termina haciendo siempre lo que no quiere. ¿Cuántas veces escuchamos en la escuela: no, maestro, yo no quería ir? Y fuiste. No, maestro, yo no lo quise hacer. Y lo hiciste. Y por último, el quinto modelo, algo que ya cuando escribía Sabater este libro estaba vigente y hoy ni se diga, es confundir vivir el presente con jugarse todo en el instante, con hacerse polvo la vida. Porque cuidado, una cosa es vivir en el presente, bienvenido sea. Vivir el presente implica recordar el pasado y tener expectativa de futuro. Vivir en el instante, y los arrancones, las picadas de auto, es un buen ejemplo para ilustrar esto, es vivir en el instante. El instante desconoce el pasado y el futuro le hace los mandados, para decirlo con términos coloquiales. Pues bien, si me apuran, creo que parte de la tarea de la escuela es ayudar, con estas palabras o con otras, con las que ustedes elijan, pero a colaborar con las y los adolescentes a que no los conviertan en imbéciles. Alternativas. Bueno, soluciones no tengo. Por supuesto que si tuviera soluciones, cobraría en dólares la consulta o en euros, vaya uno a saber y vaya uno a saber qué estaba haciendo. No, lo único que me va a permitir compartir con ustedes son algunas pequeñas alternativas que he ido encontrando por ahí. La primera que me voy a referir, que la puse al final en esta presentación, porque no la iba a poner de tan sabida que es, pero dije, por muy sabido, regresemos a ello. Si hablamos de comunicación, si hablamos de vínculo con el adolescente, hay 3 cosas que no se nos pueden olvidar.
que son los fundamentos de la comunicación según nos dicen los expertos. El qué, el cómo y el cuándo. Lo que estoy diciendo, ¿se sostiene? ¿Tiene argumentos? ¿Tiene razón? Pues ahora sí que una reacción mía de momento por algo que estaba pasando en el salón de clase. Lo segundo, el cómo, la forma, la manera en que lo estás diciendo, la manera en que lo estoy diciendo. A veces lo que decimos es cierto, pero el cómo es muy desagradable y automáticamente nos cierran la puerta por la forma en que lo estoy diciendo. Y tercero, el cuándo, el momento, la oportunidad, el momento conveniente. Y a veces en esto, no por mala voluntad, pero no sé por qué, pero se nos barre en las escuelas. A veces hacemos comentarios en el momento menos indicado. Por el otro lado, por más que sea muy sabido, quiero recordar algo. El misterio del vínculo. Y así lo llamo, porque por más que uno lea, hay cosas que no se puede explicar. Hay docentes próximos que llegan mucho, y hay otros que son percibidos distantes, fuera del ámbito relacional. Y cuidado porque esto no tiene que ver con que el docente sea popular o muy querido. No, 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 no. Puede haber docentes con un estilo más clásico, digamos, que llegan, y llegan mucho. Y puede haber otros que sean muy populacheros que no llegan nada. Entretienen, pero no llegan. Son dos cosas distintas. Y por último, creo que es indudable que hay docentes que trabajando con variables comunes, las mismas edades, la misma asignatura, el mismo programa, el mismo contexto socioeconómico, logran resultados muy diferentes. Esa es la mejor prueba que la sociedad, la familia, los fenómenos de la adolescencia sí influyen en la educación, pero no la determinan. Por lo tanto, cuando un docente dice, ¿qué quieren que haga yo? ¿Con la familia que tienen, o con la sociedad que vivimos, o con la violencia, o con que me falta material? Yo insisto, yo tengo claro, todo eso influye. Sería un irresponsable si yo dijera que no influye. Pero no te determina. Porque si nos determinara, todos los docentes tendríamos el mismo resultado. Y no es cierto. Igualando variables, hay resultados muy diferentes. Ustedes lo tienen en sus propias escuelas, con dos maestros que dan física, una materia tan árida como física en principio. Y uno tal vez emociona y el otro parece que está lejísimo. Y otro tanto sucede con las escuelas. Otro tanto sucede con sus planteles. Hay planteles que igualando variables tienen resultados muy diferentes. Aquí ustedes me van a perdonar, voy a usar dos ejemplos. O tres, si me da el tiempo. El primero, yo con esto de dar pláticas, a veces me toca dar pláticas, nada que ver, a jugadores de fútbol, de charlas en fin, de desarrollo personal. Y hace muchos años, en el primer equipo con el que estuve, en Guadalajara, en Chivas, saliendo de un partido, un jugador que en ese momento era muy conocido me dice, ¿sabe, Gerardo? Cuando nosotros perdemos un partido, hay muchas razones que podemos dar, pero hay una que nos está prohibida. Desde mi ignorancia futbolística le pregunté cuál. Y este jugador me dijo, y no podemos decir que perdimos porque el campo de juego estaba en mal estado. Porque el campo de juego también estuvo en mal estado para el otro cuadro, que nos ganó, que nos vacunó. Bueno, salvando la distancia, creo que algo así también pasa en las escuelas. ¿Qué quieren que haga? Yo no puedo, yo no tengo material, los alumnos llegan con falta de modales, con falta de educación. ¿Qué quieren que haga con este programa? Sí, pero hay otra docente al lado que con el mismo estado del campo de juego logra resultados diferentes. Lo segundo que quería comentarles
eran dos anécdotas de salón de clase. La primera es de una compañera. Yo trabajaba en una escuela, que por cierto, vi ahora que se presentaban que había un representante de la escuela, me da mucho gusto. Y en esta escuela, era una escuela no tradicional en aquel momento, creo que lo sigue siendo, donde los alumnos nos trataban de tú a los maestros, a aquellos que éramos jóvenes, ¿no? En aquel momento. No había uniforme. Eso sí, procurábamos tener un buen nivel académico, yo diría un muy buen nivel académico. Había una maestra de inglés muy buena, Gaby, que era muy tradicional en su forma de ser. Y no iba con el estilo de la escuela, pero era tan buena maestra de inglés, que ahí estaba, y más que ganado su cargo, su cátedra. Pues bien, un día los alumnos de prepa, teníamos modalidad CCH, me acuerdo, eh, se comportan horrible, horrible. Y entonces Gaby les dice, empezó esa perorata que a veces sacábamos los maestros, yo creo que ahora no, pero antes sacábamos. eh, yo no sé cómo no les da vergüenza a ustedes. ¿Cuándo yo le iba a contestar a mis padres como ustedes le contestan a sus padres? ¿Cuándo yo le iba a contestar a mis maestros como ustedes me contestan a mí? ¿Cuándo iba a andar yo vestida con esas falditas que ustedes tienen, que andan mostrando todo? ¿Cuándo los varones de mi época iban a andar con esos aretes? Era el momento de empezar a usar aretes que ustedes usan. Ustedes han perdido los valores, nosotros teníamos valores, y siguió por esa línea. Nunca me olvidaré que un alumno, hoy excelente director de cine mexicano, levanta la mano y le dice, perdón Gaby, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dice Gaby todavía enojada. Si ustedes eran tan justos, si ustedes eran tan dignos, si ustedes tenían tantos valores, ¿por qué nos dejaron este mundo, Gaby? Porque paso a informarte que este mundo de riesgo, de amenazas, donde nosotros somos parte de un gran negocio de los adultos, no lo hicimos mi compañera de faldita y yo de arete, lo estamos recibiendo ustedes. Más allá de lo que podía haber de tramposo en el argumento, se me hizo interesante perder, entre comillas, unos segundos para contarles esto. Y lo segundo, perdón, la tercera, llevamos la tercera anécdota que les quería contar, les quiero contar, es personal. En algunas ocasiones salí de mi clase, yo de origen soy maestro, profesor de historia, hoy para dar una clase de historia tendría que volver a estudiar, me fui metiendo más en temas de educación. Pero en aquel entonces daba clase de historia. En algún momento, saliendo de mi clase, decía, qué maravilla de maestro soy. Qué buena clase di. O coordiné, dirían los constructivistas, como quieran, pero qué buena clase. Sabía el tema, me gustaba el tema, llevé material didáctico, escogí buenas preguntas. Para estas clases yo tenía dos indicadores. El primero de todos era la campana o el reloj o el timbre, que de repente sonaba y decía, pero como ya sonó, si recién empezamos. El tiempo se me había ido volando, como decimos habitualmente. Y el segundo indicador, muy pocas veces lo hice, si algún alumno o alumna hacía una tontería muy grande, y yo le decía, fulana, fulano, sal del salón y me esperas afuera, quiero platicar contigo. Si la clase estaba buena, aquella alumna o alumno invariable me decía, no, no, Gerardo, no, 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 por favor, profe, no, 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 te prometo que me porto bien, dame una chance. Quisiera quedarme acá, pero no sería honesto. También salí de alguna de mis clases pensando, qué horrible clase. Menos mal que no soy alumno de mí mismo, porque cómo hubiera sufrido. No sabía el tema, no me gustaba en particular el tema, no llevé material didáctico. Todo, todo argumentado en razones valederas. ¿Yo qué tengo que estudiar? Si tengo un posgrado.
Yo que tengo que estudiar si llevo años dando clase. Yo que tengo que estudiar si soy bueno para improvisar. Pues bien, en estas clases los dos indicadores funcionaron en sentido contrario. Y el momento más ridículo de mi trayectoria docente fue cuando un día en que la campana no sonaba más, les pregunté a los alumnos, disculpen, ¿qué horas tienen? Porque se me descompuso el reloj. Y cuando vi que la hora que ellos me habían dado era la que yo tenía, me di cuenta que el que se descompuso no era el reloj, el problema era mucho más severo. El que se descompuso fui yo, que en algún momento de mi trayectoria docente pensé que dar clase es enchilame otras. Y bueno, voy a los últimos minutos con alguna alternativa más, pero no quería quedarme solamente en los conceptos, sino en algunos ejemplos de aula, tal vez muy lejanos, tal vez hoy muy lejos de lo que ustedes viven en sus salones, pero no quise dejar de señalarlos. Creo que otra alternativa para el buen vínculo con los adolescentes es lo que dice, lo que coinciden los conocedores en cuanto a que para ser docente se requiere estar físicamente presente y emocionalmente disponible. No solo estar, sino disponible, que quiere decir cómo estoy cuando estoy. Es decir, ¿estás atento a las señales? ¿Estás atento a lo que sucede entre las alumnas y los alumnos? ¿Se están dando cuenta de lo que sucede en este momento entre ellos? Porque a veces los docentes somos los últimos en enterarnos. Una escuela puede ser la última en enterarse de algo que pasa con sus alumnos. Entonces, estar físicamente presentes y emocionalmente disponibles es fundamental. Y tratar de responder a los problemas a medida que se van presentando. Y sabrán disculparme, voy a citar un texto muy cortito de Armando Fuentes Aguirre, quien firma como Catón, un texto que publicó en el Reforma hace años, que dice lo siguiente, más o menos. Llegó y me dijo, buenas, perdón, ¿quién es usted? Le pregunté. Ah, disculpe, olvidé presentarme. Yo soy la gota flaca. ¿Cómo? Sí, soy la gota flaca. Seguramente usted escuchó hablar de la otra, la gota gorda. Bueno, yo soy la gota flaca. Ya comprendo, le dije. ¿En qué puedo servirle? Por favor, diga usted a quienes le escuchan que si no me sudan a mí, después, después tendrán que sudar la gota gorda. Quiero decir que los pequeños problemas, si no se atienden a tiempo, se convierten en problemas grandes. Y aquí estoy, sudando la gota flaca para no tener que sudar mañana la gota gorda. Reitero, el autor de este texto es Armando Fuentes Aguirre, Catón. Y habíamos hablado de la autoridad, ¿no? Habíamos hablado del autoritarismo del pasado y de un peligroso vacío de autoridad que me parece que hay en este momento. En algunos, ojo, en algunos, no se puede generalizar. François Dolto decía que la autoridad es un asunto complicado, porque cuando hay demasiada, no es soportable. Si una escuela multiplica sus controles y no da espacio de libertad, no es soportable la autoridad y es un autoritarismo y el mensaje que da es no confío en ustedes. Pero por el contrario, dice Dolto, cuando no hay bastante, uno se siente un poco abandonado, como si no se interesaran verdaderamente en nosotros. Entonces, como en tantas otras cosas, respecto a la autoridad, los maestros somos equilibristas. Ni el autoritarismo, ni el vacío o el abandono. Y Marcelo Viñar, el autor que había citado al comienzo, nos vuelve a visitar ya casi en el final. Él dice, hay que hilar fino para ver cuándo dejar de ejercer la autoridad es progreso o cuándo es debilidad.
Y pone el siguiente ejemplo. No hay peor golpe que el que alguien se da empujando la puerta abierta. Este ejemplo me gusta mucho, porque el adolescente tiene el derecho de la rebeldía, tiene el derecho de empujar, tiene el derecho de reaccionar. Sí, pero si lo que le espera es una puerta abierta, lo que se va a dar es un golpazo. Entonces Viñar decía, si un consejo me permiten dar después de tantos años de trabajar con adolescentes, es un consejo que los separa en tres. Primero, que nuestras dudas e incertidumbres no nos paralicen. Claro que tenemos dudas, claro que cosas que decíamos hace 10 años hoy tenemos incertidumbres, pero por favor que esto no nos paralice, dice Viñar. Segundo, porque la generación que llega necesita de la resistencia y de la oposición de la generación que está. Aunque no sea popular, decir tu palabra. Aunque esto implique confrontación, decirla. Porque esto, tercero, es lo que les va a posibilitar a los adolescentes la épica de su emancipación para poder parir su originalidad. Porque si no tienen contra quién confrontarse, construir su emancipación es muchísimo más difícil. Y concluyo con una cita de Krishnamurti, porque esta creo que es otra alternativa. Krishnamurti ya hace muchos años escribía: no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Entonces me parece que acá hay una pregunta para las instituciones y para los docentes. ¿Qué aspectos maravillosos de nuestra cultura queremos asumir? ¿Y contra qué aspectos amenazadores de nuestra cultura queremos resistir? Y creo que ese es uno de los fundamentos de la docencia. Abrirle la puerta a las oportunidades del momento, que son muchas, y cerrarle la puerta, o por lo menos resistir frente a alguno de los obstáculos que hoy vimos. Por supuesto que nos quedan muchísimos más en el tintero, no hay tiempo, prefiero que haya participación de ustedes para preguntas, para desacuerdos, por supuesto, para que esto se ponga bueno. Simplemente permítanme terminar con lo siguiente. Hablando de los logros de esta época, alguien puede decir, bueno, pero ¿qué logros ves en este momento? Muchísimos, muchísimos. Comencemos. Hace un tiempo, cuando uno hablaba de junta para padres en las escuelas, en América Latina y en otros lugares, era junta para madres, porque la educación era un tema de mujeres. Los varones no se paraban, pero ni de casualidad. Todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero en esto se vienen dando pasos importantes. Para muchos de nosotros como varones, demostrar nuestros afectos, nuestro amor, era herir nuestra virilidad. Siendo niños nos decían, no chilles, pareces vieja. Y todavía falta, pero ya se han dado pasos gigantescos. Ya hay varones que no les cuesta demasiado expresar su amor, su afecto hacia su compañera, su compañero, lo que sea, sus hijas, sus hijos. Germán Dehesa decía, yo nací antes que la sexualidad se inventara, porque ni en mi casa ni en la escuela jamás se habló de eso. Bueno, hoy hemos dado pasos gigantescos. Alguien me dirá, bueno, hemos ido al otro lado. Bueno, sí, así son los cambios, son pendulares en la historia, pero han sido pasos gigantescos. La tecnología. ¿Hay exceso? Por supuesto que sí, pero vaya maravilla. ¿Ustedes se imaginan esta
pandemia que aparentemente vamos terminando de transitar sin las nuevas tecnologías. Y por supuesto que esto no es parejo, ¿no? Reitero acá, cito la cifra de Silvia Schmel, pero como buena investigadora, Silvia sabe de esto. En México el 50% de los hogares tiene computadora con conexión a Internet. Pero en fin, habría una serie de aspectos positivos, la cercanía con las y los adolescentes, la aceptación de la diversidad. No sé, creo que sí, que la época que vivimos presenta muchísimos desafíos, pero al mismo tiempo presenta muchos aspectos que yo llamo el viento a favor, que nos ayuda a educar. Muchísimas gracias. Y bueno, a ver si aparecen preguntas, dudas, desacuerdos para que esto se ponga bueno. Muchas gracias, Gerardo. De verdad, muchísimas gracias. Oírte siempre es un placer y además, por lo menos a mí me pasa, no sé si a todo el mundo, pero me haces pensar mucho, ¿no? Mucho, pues acerca de cosas que muchas veces pensamos, pero superficialmente. Maestras, maestros, quien quiera participar con una opinión, con una concordancia, con una discordancia, con lo que sea, por favor, abran sus micrófonos con una pregunta. Abran sus micrófonos, por favor, y háganle las preguntas que quieran o los comentarios que ustedes creen, pues, pertinentes a nuestro especialista, a nuestro experto, ya que ustedes son también expertos, ¿no? En los procesos hidráulicos, ¿sí? Bueno, ¿quién comienza? ¿O no hay preguntas? ¿No hay participaciones? No lo puedo creer, por Dios santísimo. Betty, te estás riendo, vamos. Pilar Leal, hola, vamos, adelante. Belén, hola, ¿cómo estás? Adelante, adelante. Cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia de lo que se ha hablado hasta aquí en sus salones de clase. En fin, Rosa Imelda, por favor. Sí, Carlos, Javier. Licenciada, hay varias manitas levantadas. A ver. Yanira, Ana Luisa y María Guadalupe. Vamos, muchísimas gracias. Vamos, abran su micrófono, abran su pantalla y participen, por favor. Yanira. Gracias, buenas tardes. Gerardo, es un gusto reencontrarte. Hace 20 años yo te escuchaba en Sencali. Qué gusto. Cuando vi que eras tú, dije, qué maravilla volverlo a encontrar, porque Ay, ¿verdad que sí? Coincido con Olga que siempre ha sido maravilloso escuchar, Claro. ¿no? Y pues bueno, en relación a esto, pues somos maestros de educación de media superior, ¿no? De preparatoria UNAM. Y en realidad todo esto que hablas, Gerardo, híjole, es de verdad de mucha reflexión, ¿no? O sea, en lo personal creo que sobre todo en este sentido que hablas de que los chicos, creo que hay como una polaridad, ¿no? O sea, sí está como toda esta problemática y todo esto que representa la adolescencia, pero sin embargo está como la otra contraparte, ¿no? La contraparte que tienen los adolescentes de querer cambiar el mundo, de querer hacer cosas, o sea, también existe esta parte, ¿no? Desafortunadamente el contexto y yo creo que también el concepto ya establecido de lo que es la adolescencia nos hace irnos más hacia el otro lado, pareciera ser, ¿no? Ahora están regresando de una pandemia y la verdad es que hay muchas cosas que se nos están presentando y que probablemente a lo mejor nos están hasta sobrepasando, ¿no? Tenemos la parte académica, pero también yo creo que la parte emocional es mucho, muy importante. Y creo que a veces nos gana más lo administrativo, la gestión y la parte de cumplimiento, ¿no? Entonces, sí creo que esta es una oportunidad muy, muy interesante y creo que una muy buena oportunidad de cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Desde dónde nos estamos relacionando. Esta parte que dices que nos relacionamos desde nuestra propia experiencia de la adolescencia y que muchas veces se nos olvida, es bien cierto, ¿no? O sea, hay que recordar qué era lo que nosotros necesitábamos como adolescentes y probablemente por ahí
y cómo me hubiera gustado que lo resolvieran, ¿no? Esto es algo que dice Bruno Bettelheim, ¿no? Que pensaras cómo te hubieran gustado que tus padres o tus maestros resolvieran tus situaciones o tus problemas. Entonces, muchas gracias, Gerardo. La verdad es que es una plática muy rica, como de me quedo con muchas preguntas y eso me gusta. Gracias. Ay, Yanira, qué maravilla. Gracias. Oye, Gerardo, me están pidiendo tu correo, ¿se los puedo dar? Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, ahí va en el chat, chicos. ¿Sí? A esto que nos decía Yanira, yo siempre aconsejo a los directivos, coordinadores de secundarias y preparatorias que en el salón de maestros pongan en un pizarrón de estos donde se pegan fotografías, que todos los maestros lleven una fotografía de ellos mismos cuando eran adolescentes, en esa época. De verdad ha surtido muy buen efecto donde lo han podido hacer. De verdad se los digo, promuévanlo. Bueno, muchas gracias. Ana Luisa, sigue María Guadalupe, Sabina. Híjole, muy bien, muy bien, muy bien, chicas. Gracias, Chicos, buenas tardes. voz de hombre, por favor. Buenas Vamos, tardes. Ana Luisa. Muchas gracias, como siempre, entre expertos excelentes, ponentes y excelente la manera en que lo llevamos. Y justamente esta semana se ha tenido muy complicado con los chicos, porque les decía yo a mis compañeros, tenemos que entender que en sí, aunque estamos en media superior, creo que tenemos alumnos de secundaria porque no la vivieron. Entonces están llegando con esta actitud de ser chicos de secundaria y justo decía el tema de esta parte de la autoridad y de la discusión, yo siempre les digo, al adolescente le ponen el chip de no obedecer y al adulto nos ponen el chip de que queremos que nos obedezcan. Y siempre trato de tener la empatía con los chicos y de hacer una relación, como mencionaba bien nuestro excelente ponente, no de igualdad, por supuesto, pero sí de comprensión hacia lo que viven. Pero sí veía que ahorita los chicos que están ahorita están en un extremo muy, muy grave, pero ahorita entendí algo muy cierto que nos decía, vienen de violencias, ¿no? De muchas que no sabemos que hayan tenido que pasar, de pérdidas familiares, de muchas cosas, y entonces agradezco mucho porque me abrió ahorita para saber qué voy a llegar a hacer mañana, ¿no? En mis clases. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, Alisa. Bueno, pues ahora va María Guadalupe. Luego Sabina, luego Betty, luego Eva. Muy bien, muy bien. Vamos, María Guadalupe. Muchas gracias, Olga. Qué gusto saludarte también de Claro tus que cursos sí. padrísimos. Gracias, Gerardo. Yo también te recuerdo en el INUMIC dándonos conferencias y pláticas. En el INUMIC eres muy querido y me alegra mucho escucharte. El estar aquí hoy me renueva el ánimo de llegar mañana con mis alumnos y alumnas a las 7 de la mañana y poder saber que estoy ahí porque quiero, ¿no? Como dices, no sé, me recordaste mucho esta parte de la queja. Y pues no estoy ahí, o no estamos, creo, todos y todas nosotros a fuerza, sino que ha sido una elección de vocación, de llamado, de trabajo, y es todo un reto. Yo ahorita me preguntaba hasta cuándo, ¿no? Hasta qué etapa de la vida, y creo que pues nuestra propia vida y el estar frente a ellos y ellas me va a ir a mí en lo personal llevando, y me encantaron todos tus ejemplos y las citas y el poderte escuchar, me reanima hoy en la vocación y en el que sí se puede. Por algo estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Olga. Muchas gracias, María Guadalupe. Está sonrojando nuestro ponente. Sí, totalmente. Muy bien. Gracias, Sabina. Muchísimas gracias por tus palabras. Sabina, vamos. Y gracias, Olga. Gerardo, pues muy contenta de estar escuchando toda esta charla. Nos hace reflexionar muchísimo en general. A mí me movió mucho esto de los extremos, ¿no? Ni el autoritarismo ni el abandono, que se traduce pues realmente en la indiferencia, ¿no? De pronto. Y cómo llegar a ese justo medio con nuestros alumnos donde realmente estemos presentes emocionalmente. Me dejaste muchos puntitos ahí para tomar en cuenta, para transmitirles también, compartirlo con los docentes del colegio, y créeme que de verdad voy a hacer el propósito de poner varias frasecitas que por aquí tomé nota, las voy a compartir con los compañeros ahí en el colegio. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Sabina. Muchas gracias. A ver, vamos. Betty.
Sí, hola, Olga. Buenas tardes, Olga. Buenas Hola. tardes a todos y maestra, pues para usted mi agradecimiento porque el día de hoy que ya venía yo muy cansada, pues me hizo mucho sentido el volver a ubicarme en lo emocional, de, ok, ya estoy aquí, pero ¿cómo estoy para mis alumnos? Y me ha dejado un ánimo hoy que mañana quiero llegar y dar la mejor clase, porque Ay, finalmente eso de lo que está hablando del vínculo es muy importante y sí, lo académico es mucho más, pero lo emocional de cómo está uno y cómo lo transmite es la clave de todo. Gracias. Muchas gracias, Betty, muy amable. muchas gracias. Eva, Hola, buenas tardes, Olga. La verdad es un placer estar compartiendo este tipo de charlas. ¿verdad que sí? Creo que es súper enriquecedor ver las dos áreas, ¿no? Justo el poder reflexionar como docente, cómo te estás vinculando con los estudiantes, que no olvides esa etapa que vivimos, ¿no? Porque a veces ya como adulto dices, ay, bueno, se está ahogando en un vasito, pero en esa época nosotros también nos ahogábamos en ese vasito, ¿no? Porque al final, ves, tienes una perspectiva distinta cuando eres adulto y creo que es importante recordar en el día a día el adolescente lo que está viviendo o cómo de repente el mundo se le cierra muy fácil, ¿no? Y necesita que alguien vaya y le diga, mira, abre un poquito más la cortina de aquí y vas a ver que hay más, ¿no? En esta parte emocional. Y creo que el vínculo genera un gran cambio y un potencial en ellos. Y tratar de mantener ese equilibrio es muy complejo, ¿no? Porque muchas veces tenemos que asumir frente a ellos también soy humano, o sea, olvida que soy una figura de autoridad, olvida que soy tu maestro y Claro. también me puedo equivocar y se vale pedir una disculpa, ¿no? Estaba, no sé, venía enojado a la clase y transmites este enojo, ¿no? Y al contrario, tendríamos que transmitir qué nos llevó a esta vocación de docentes. Ujú. Esa es la parte que tendríamos que transmitir, la pasión que tenemos por lo que hacemos. Y un poquito lo que tocó Gerardo fue una parte es sistematizar y otra cosa es mantener el control al 100% como para dar ese mal sentido, mal sabor de boca de estoy desconfiando de mi equipo, de mis compañeros, hablando de los docentes, ¿no? Creo que también se nos olvida de repente el tratar de hacer un vínculo distinto, ¿no? A veces a lo mejor no vamos tan lejos en cuando entramos a observar una clase, lo hiciste muy bien, esta parte me encantó. A lo mejor sí necesitamos trabajar todavía en esto, pero está reconociendo constantemente toda la parte de la actitud, la motivación, más allá de los elementos clave intraaula. Creo que es súper importante, más allá de lo administrativo, este contacto cercano, este clima de confianza de equipo cooperativo. Estamos en el mismo barco que tú. A lo mejor desde una posición distinta, pero todos estamos en el mismo barco. Sí, y si sucediera que alguien se baja y hace como que nada de muertito, también decirlo. Exacto. Creo que es Justo muy tener importante. esa transparencia, esa comunicación tan clara, ayuda muchísimo. Muchas Claro. gracias por la reflexión, Gerardo. O sea, me llevó muchas inquietudes, mucho cómo transmitir con mis compañeros y también dentro del aula. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eva, muchas gracias. Gracias, Eva. Pati Perales, vamos. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí. Es la primera vez que comparto este espacio Ay. y la verdad fue increíble. Llegué un poquito tarde, pero de verdad es así como que la parte donde se refresca el alma y la práctica educativa. Yo trabajo con chicos con discapacidad intelectual a nivel secundaria. Y recordando esta parte donde, pues tantas cosas que comparte Gerardo, la verdad es que de pronto dentro de la discapacidad intelectual pareciera que se tiene así como que un estigma de que hay muchas cosas que los adolescentes regulares, para así llamarlos, en la discapacidad, los chicos no viven las mismas experiencias que viven los chicos regulares, ¿no? Y no, viven las mismas experiencias que todos, ¿no? En ese sentido.
Y el día de hoy me quedó muy claro cuando mis chicos hicieron tantas travesuras en el recreo y el hecho de que pues tienen el mismo derecho de todos de responder, de ser rebeldes, de cuestionar, de tantas cosas. La verdad es que es increíble que si les dejamos la puerta abierta de la misma manera que a nuestros chicos que no tienen alguna discapacidad, pues no van viviendo también esas experiencias de la frustración de vivirla de manera natural, ¿no? Y entonces, pues de verdad es que me quedo con mucho en este espacio, demasiado de verdad, y sobre todo en esta parte, ¿no? De recordar en aquellos años en los que empezábamos a estudiar como docentes, dentro de nuestros grandes sueños que cabieran o pudieran estar ahí guardaditos en las utopías de soñar grandes cosas y de transformar grandes cosas, cómo se van perdiendo en el camino, ¿no? Entonces, ciertamente, recordar y renovar lo que somos nos tiene que llevar un poquito a lo que fuimos en algún momento, ¿no? Ser adolescentes. Y me encantó esta parte de, qué bueno sería invitar a todos los maestros que llevaran fotos cuando éramos adolescentes. Y que las dejen ahí. Nuevamente. Sí. Y que las dejen ahí. Ajá. Y cuando haya queja o lo que sea, voltea atrás de ti y entonces se va a encontrar a la banda. Muchas gracias, estuvo increíble. Al contrario, Pati, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Y bueno, pues te invitamos a todas las demás, ¿sale? Bueno, Tania Moreno, ¿qué pasó? Ay, perdón, no podía activar mi audio. No, yo agradezco mucho, también es mi primera ocasión en una charla de estas. Primero creo que me hizo sentirme como en familia porque entiendo que no estoy sola en el desierto. Justo estábamos hoy haciendo como un alto ahí en el plantel porque se suscitó una situación que a todos nos desconcertó mucho el día de antier, ¿no? Les voy a platicar rápido el contexto para que me cachen cómo veníamos, ¿no? Hay un taller en el cual está muy padre porque les dan matemáticas, se llama Scherzer, es un sistema, está padrísimo, les ponen pirámides y cosas así para que aprendan matemáticas. Dentro de ese taller de matemáticas hay unos sanitarios. Las personas de la zona nos indican que en las últimas 3 horas alguien hizo mal uso de los mismos y los desechos de su cuerpo pues los echaron en un bote. Entonces era así como de, wow, ¿no? O sea, no sé si eso se podría llamar como una travesura. La verdad es que a todos nos desconcertó porque dijimos, o sea, travesura, perdón. No. Yo difiero un poco de este panorama como tan lindo que quizás todos dicen así, ay, sí. No, todo es gracioso, ¿no? No, exacto. Falta de respeto es falta de respeto. Exactamente. Entonces yo decía, bueno, la verdad veníamos como desalentados todos, todo el equipo de, acá le llaman coaching, todo el equipo de orientación, de decir en qué estamos haciendo mal, ¿no? Esta gente que cuando de repente haces la sanción, más de un semestre, por ejemplo, yo soy ahorita orientadora del 3er semestre, dentro del bachillerato, y decíamos, es que no hay diferencias ahorita entre primero y tercero, ¿no? Vienen pospandemia de vivir casi 2 años desde tercero de secundaria en casa, no hay límites, no hay consecuencias, no hay figuras ausentes, ¿no? Y me dio mucho gusto ahorita que escuchaba a Gerardo y decía justo lo de Sabater, y decía, es que eso es mis niños, ¿no? En este momento eso es mis niños, o sea, tranquila, y me dan como esta pila, este recargarme, ¿sabes? De decir, tranquila, o sea, también se vale que te saquen de quicio, o sea, porque a veces siempre nos enseñan, ¿no? O sea, los directivos, no, hay que hacerlo así, no, es que también hay que ubicarte en que sí, son seres humanos que están desarrollando una personalidad, sí se pueden equivocar, y como yo se los he dicho a los padres de familia, qué padre que se equivoquen aquí, porque lo que sigue es hacerse responsables de su vida, al menos de que ustedes vayan a ser eternos y los vayan a mantener hasta los 50, ¿no? Y que les duren, ¿no? Que puede ser, hoy en día puede ser. Exacto, pero que les duren vivos. Yo les decía, ¿quieren a sus hijos? Edúquenlos para sobrevivir sin ustedes. O sea, esta es la parte que quizás yo decía,
se oye bien bonito que digan así, me recargaron la pila y todo. No, que creen que yo al contrario dije, yo voy con todo lo que dijo de Sabater, porque actualmente vivimos esa sociedad, ¿no? Esa sociedad, o este ejercicio de ser una sociedad, porque tienen que tomar decisiones responsables o elegir. ¿Y qué crees? Que por primera vez en la vida nos pusimos en unísono todas las coach y dijimos, van a vivir consecuencias, tienen que asumir, Claro, porque claro. no tienen el límite, ¿no? Y no les voy a dar, o sea, no es mala onda, no les voy a hacer el camino más liviano porque allá afuera no lo van a vivir, ¿sabes? Exacto, la vida Y no los es así. papás, al ser escuela particular, piensan que sí lo van a vivir. Y está padrísimo, insisto, nosotros en Junta de Padres, decía también Gerardo, ya logramos que vengan algunos padres, ¿no? Ya se te ponen y ya te exigen y ya te dicen y esto y lo otro y aquello, pero cuando les dices de la sanción del niño, de la niña, no, mi niño no lo hace, no, mi niño no es. ¿Quién sabe de quién me está hablando? Está hablando de otro, ¿no? Y le decimos, deme la oportunidad de trabajar con usted y con su hijo, ¿no? Pero, ¿qué crees? Me diste como ese apapacho, Gerardo, bueno, y todo el foro, porque digo, se vale, o sea, se vale que las cosas no salgan tan bien. No estamos solos, es la generalidad que estamos viviendo, pero sí tenemos que, pues atenderla, más que en ocasiones los papás acá, insisto, se percibe mucho el que les tenemos que dar el avión, ¿no? Por ejemplo, ahorita una mamá me decía, tenemos una certificación de emprendimiento, me decía, ¿cómo van a atender lo que no han hecho? Y yo, a ver, señora, las consecuencias son de lo que se dejó de hacer. Me dice, es que mi hija me comenta que nunca le han dado algo tiene que ver de financiamiento, ¿no? Y le digo, sí, señora, pero llevamos un mes trabajando y cuando vino su hija a reportar esa situación, ¿no? O sea, queremos todo en automático, queremos todo gratuito, lo queremos facilito. Él decía, Gerardo, ¿no? En Sabater, queremos el imbécil que lo quiere, pero facilito, ¿no? Que no me cueste. Entonces, es eso, ¿no? Vamos a intentar, en la medida de lo posible, de verdad seguir asistiendo a estos lugares tan bonitos, a estos foros tan bonitos, que nos nutren tanto y que de verdad hoy a mí me dejan se vale que las cosas estén derramándose, pero que sí hay una forma de componerlo. También cuadro mucho con lo que estabas diciendo, Gerardo, perdón, creo que ya me extendí. El escuchar sí te abre una puerta, ¿sabes? Hoy nada menos también me pasó con una niña. Yo ya estoy destrozada hoy, ¿no? Entonces ya estaba así de, señora, le informo, oiga, señora, discúlpeme, ¿de casualidad habrá mandado ya a la prepa a su hijo? No, sí, es que, ¿qué cree? No estuvo en la entrada, me preocupa, porque no le encuentro, se me anda escondiendo. ¿Será posible que me comparta su número telefónico? Es que se está saltando la clase. Entonces, ese tipo de chascarrillos con los papás me están funcionando. O sea, sé que es la vieja escuela, pero ¿qué crees? Que necesitan un límite. Esta generación es de lo que carece, ¿no? Carecen muchísimo. Creo que toda la vida, ¿no? Todos fuimos adolescentes y carecíamos de límites, pero pero de verdad, encarecida de límites como no tienes una idea. Pero te agradezco mucho, Gerardo, Olga, y a todos los participantes porque me dieron mi apapacho al alma. Qué bueno. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias. Bye. Lo que queremos al final y al cabo es que sepan autocontenerse, ¿no? Pero ¿cómo van a aprender a hacerlo si no tienen un modelo de autocontención o contención? Creo que eso es importantísimo, ¿no? Bueno, pues entonces sigue Aurelia y después Axel. Vaya, una voz de hombre. Bien, muy bien. Vamos, Aurelia, gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Bueno, sí. bueno. Gerardo, dile sí con el dedo. De hecho, me pareció muy interesante todo lo que platicó. Me sentí muy identificada con la manera en que él aplicó su enseñanza con sus alumnos. Sin embargo, ahorita con lo que comentaron, me llamó mucho la atención eso del qué, cómo y cuándo. Que hay que decir cómo y en la oportunidad de cuándo. Precisamente de esto estaba hablando con los chicos, de que de nosotros hacia las otras partes sí debemos de considerar eso. Sin embargo, también debemos de estar preparados
para que el cómo nos los dicen desde allá afuera no nos afecte. ¿Por qué lo comento? En una ocasión encuentro a una niña con un sentimiento y le pregunto, no estaba mal, realmente no había sido un gran problema. Sin embargo, sí es preocupante cuando uno no sabe la razón y de repente dice, es que me lo dijo muy, muy feo mi compañero. Le digo, bueno, lo que él te haya dicho no debe de perjudicarte o no debe de afectarte. Es que debe de tener sensibilidad para decir las cosas. Le respondo, bueno, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, va a haber personas que no van a tener esa sensibilidad para decírnoslos y debemos de estar preparados para no tomárselo a mal a nadie. Precisamente aquí es donde entran los criterios de cada personita, de saber cuándo debe de impactar un comentario de una tercera persona hacia uno. Ese era nada más mi comentario. Espero si se haya logrado buena comunicación. Creo que tengo problemas de señal. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelia, muy amable, se te escuchó perfectamente. Muchas gracias. Gracias, Aurelia. Axel. Bueno, yo había tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes y adolescentes, pero de manera muy particular, o sea, dando clases particulares, dando clases, regularizaciones. A mí me había tocado trabajar con directivos y confieso que esta es mi primera vez frente a grupo y es un desafío y me siento por un lado muy orientado en esta plática y por el otro lado muy apapachado porque es dar ese salto de que ya no estás frente a uno solo, frente a tres, frente a cuatro, frente a algunos que les gusta tu materia, sino que o frente a algunos a uno que no le gusta tu materia, pero uno solo. Y ahorita sí ha sido una cosa muy desafiante, pero también muy rica, en el sentido de ir viendo que hay veces que como decía el profesor Gerardo, hay veces que uno puede llegar con el pensamiento de que a mí me encanta hablar de esto y con eso va a bastar, y no, o sea, uno tiene que ser un poco performativo. Y esta idea del desafío es algo que yo lo tenía, según yo lo tenía muy presente porque yo como adolescente fui desafiante y desafiante en el sentido de yo quiero porqués y ya, o sea, yo no voy a obedecer si a mí alguien no me presenta tres razones y me las argumenta. Y ahorita, pues bueno, creo que la estoy pagando un poco. Pero, no, te está recordando la vida. Sí, totalmente. Entonces, y ahorita que lo dice el profesor, es verlo desde otra perspectiva, porque es como de, o sea, por más que uno quiera ser el profesor chavo, el profesor buena onda, el profesor buena gente, sigue siendo el profesor. Y eso es algo que me ha quedado muy, muy, muy claro. Mi gremio no son los alumnos, mi gremio es el profesorado y en ese sentido me siento identificado en muchas cosas, muy apapachado en otras, y pues con una pila recargada, porque es como es encontrarse con un mundo de cosas, y efectivamente esta idea de eso, esto que dice el profesor Gerardo, de no solo la idea de encontrar el justo medio entre el autoritarismo y la falta y el vacío, sino que también este medio se tiene que hilar sumamente fino y mucha performatividad, o sea, casi hacer casi llegar casi a lo teatral. Sí. Sí, mira, tenemos un curso en la de Gire que se llama El maestro, un actor. Lo da el director de un colegio del Instituto Escuela del Sur, que es cantante de ópera y actor profesional. Te lo recomiendo. Muchas gracias. De verdad, de verdad, de verdad. Muchas gracias, Axel, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, Axel, muchas gracias. Ay, Carlos, bien, muy bien, bien. Hola, buenas noches a todas, a todos. Profesora Olga y Gerardo, qué gusto volverte a encontrar y escucharte. Y bueno, nada más como comercial, el curso que acabas de anunciar vale muchísimo la pena. Lo tomamos el año pasado en INUMIC y da muchas técnicas, da diferentes maneras de cómo inclusive trabajar desde la voz, la postura, en fin.
y sí, sí lo podemos recomendar ampliamente, a pesar de que lo tomamos a la distancia. Y Ajá. desde ahí justamente va pues mi participación, porque además de toda esta recordarnos quiénes somos y lo que somos y la manera en cómo podemos impactar con los chicos y las chicas, y también desde un planteamiento que puede ser muy teórico, también lo hacemos desde las emociones. Exacto. Entonces, creo que hoy tenemos la emoción, creo que es compartida, de volver a encontrarnos con esas voces, con esas frases, con esas palabras que nos vuelven a ubicar dentro de un salón de clases, pero sobre todo nos vuelven a ubicar con una postura ante la vida, que es lo que estamos eligiendo como docentes, como maestras, como maestros. Claro. Y yo solamente llego a una conclusión. Creo que el gran reto que tuvimos los 2 ciclos lectivos anteriores se están quedando cortos con el reto que tenemos ahorita, a pesar de que hemos regresado a las aulas. Creo que ahorita el gran reto está siendo totalmente distinto, porque justo estamos retomando procesos que se quedaron como en un stand-by, como en una especie de pausa, pero ya no digamos en lo académico, sino en lo vital. Entonces, ahora es otro reto y creo que palabras como las tuyas, Gerardo, y todo lo que estamos compartiendo el día de hoy, pues nos pueden permitir tomar fuerza, ¿no? Recargar esa pila, como lo acaban de decir, y sobre todo, pues darnos cuenta que formamos parte de justo uno de los retos más valiosos que tenemos ahorita como sociedad, que es la educación. Entonces, pues muchísimas gracias por este espacio. Al contrario, muchas gracias, Carlos, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, yo Bueno, creo que pues estamos terminando, ¿no? creo que ya terminamos. Híjole, bueno, no sé si quieras decir algunas palabras. Sí, si me aunque prestan, fueran. sí, si me prestan 5 minutos. Claro que sí. Sí, puede ser. ¿Qué dice Bueno, la audiencia, Pilar? ¿Tú qué dices? Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, lo primero es agradecerles enormemente. Miraba para el costado porque acá tengo las caras de ustedes, entonces por ahí me iba guiando. Lo primero es agradecerles enormemente su atención, pero sobre todo su participación. Cada una de las participaciones realmente era una ponencia que dejaba tarea. Quiero terminar con 4 o 5 aspectos a reforzar. El primero es que cuando se producen acontecimientos entre nuestros adolescentes, recordemos que una cosa son las ramas y otras cosas son las raíces. Cuando vemos manifestaciones un poco escandalosas, comportamientos raros, lo que estamos viendo son ramas que siempre tienen raíces. Ojo, esto no quiere decir que se justifiquen. No, actúe, marque, ponga el límite, ponga la sanción, lo que usted quiera. Pero Piaget decía que cada actitud del ser humano tiende a restablecer un equilibrio perdido. Es decir, nadie, dicho en otras palabras, nadie hace las cosas porque sí. Siempre hay raíces. ¿Qué sucede? Que si solamente sanciono las manifestaciones, hoy corto una, pero mañana nace otra. Actuar radicalmente quiere decir llegar a las raíces de los problemas. Y eso, claro, que es complicado y deja una gran tarea. Por otro lado, se habló acá en distintos momentos de las pilas. Es cierto. Hoy no hablamos de esto porque no era el tema, pero qué importante cuidar de nosotros. Esto muchas veces se nos olvida. Hablamos de cuidar a los adolescentes, pero no es posible cuidar a otros si no cuidamos de nosotros mismos. Entonces va a haber muchos momentos en relación a lo que decía maestra Tania, donde uno se va a sentir superado, donde uno siente que pone mucho y saca muy poco, donde uno siente que lo superan los problemas, muchos momentos. Pero si usted está en un buen momento de amor, si usted está en un momento recreativo, si usted como escuela sabe para dónde va, usted tiene las pilas cargadas, le hace frente a esa situación desagradable y sigue para adelante. La cosa se complica cuando una situación difícil nos encuentra a título personal y a título institucional con las baterías bajas. Ahí mal pronóstico. Porque
cambiamos. ¿Cambió el problema? No, no. El que cambié fui yo, que no tengo fuerza para responder. Si no sé para dónde voy, si no estoy en un buen momento personal. De ahí la importancia de cuidar de uno mismo. Reitero, no me metí con el tema porque no era el tema. Tercera cuestión. A mi maestro Pablo Latapí, la Universidad de Sonora en Hermosillo le dio uno de los tantos doctorados honoris causa que recibió. Cuando el doctor Pablo recibió el doctorado honoris causa, dio un discurso de aceptación que fue muy famoso, donde él se refirió a la calidad educativa. Lo primero que decía era que el concepto calidad educativa es un poco discutible, porque si uno habla de educación de calidad, implica que acepta una educación de no calidad, lo cual para don Pablo era un absurdo. Y entonces, al solo hablar de educación, uno supone que hay calidad. Pero decía don Pablo, vamos a aceptar el reto y vamos a hablar de la educación de calidad. En aquella ponencia, don Pablo decía que hay 4 conceptos que no se pueden separar, pero que él los iba a separar a los efectos de claridad. Y decía que educación de calidad es aquella que fortalece 4 funciones, elementos, conceptos, que son el carácter en primer lugar, fortalecer a nuestras alumnas, alumnos, cosa que ustedes hicieron alusión, porque no sabemos qué les va a esperar afuera. Fortalecerlos. Segundo, la inteligencia o las inteligencias, desarrollarlas, hacerlas crecer, que prosperen. Tercero, los sentimientos. Y cuarto, la libertad. Entonces, para don Pablo, la educación en calidad, o la educación de calidad es la que trabaja con el carácter, con las inteligencias, con los sentimientos y con la libertad. Por supuesto que todo esto vinculado, orientado en lo académico, pero sin olvidarnos de esto. Cuarta cuestión que anoté por acá, porque no me sentí muy bien, pero ahí va. Me alegro que hayan puesto mi correo, pero les aclaro que no funciono como agencia de contratación. O sea, por supuesto está mi correo, pero si quieren para tomar un café también, ahí está. No, pero a lo mejor quieren invitarte. Ok, no, lo acepto con mucho gusto, pero ok. No, y agradezco el hecho. Quinto, ustedes habrán visto que mi forma de trabajar yo soy ensaladero, por eso no soy experto. Es decir, yo tomo conceptos de varios. Por acá pasó Latapí, por acá pasó Germán Dehesa, por acá pasó Fernando Sabater, por acá pasó mi compañera Gaby, por acá pasó Carlos, el que era alumno mío de prepa. Yo soy ensaladero. Yo tomo ingredientes de otro y lo mío es la ensalada. Así que agradezco sus conceptos en mi calidad de ensaladero. Y concluyo con esto. Hace unos años, cuando estaba el pico de feminicidios en Ciudad Juárez, problema por supuesto muy lejos de haber resuelto, un grupo de teatro, Telón de Arena, hizo un proyecto para presentar en las preparatorias públicas, en las zonas más difíciles de Ciudad Juárez, una obra de teatro. La idea era presentar la obra y que después hubiera una plática con las alumnas y los alumnos. Precisamente la obra iba sobre lo que se vivía en Juárez en esos años. El grupo Telón de Arena me invitó porque les pidieron un asesor pedagógico y ahí fui a dar. Como no sé nada de teatro, me puse a leer algo sobre teatro para entender con quiénes me estaba metiendo. Y allí encontré algo con lo que quiero terminar ahorita. En el teatro clásico se consideraba que si uno iba a ver una obra de teatro y aprendía algo, es decir, salía del teatro conociendo algo que antes no conocía, esa obra era buena, porque cumplió la función del maestro, que es enseñar. Pero en el teatro clásico decían que si uno va a una obra y no solo aprendió algo, sino que el tiempo se le fue muy rápido, porque lo entretuvo, porque lo mantuvo motivado, interesado, esa obra no es buena.
Esa obra es muy buena y cumplió con dos funciones, la del maestro, que es enseñar, y la del mago, que es entretener. Pero concluían los teatreros diciendo que si uno va a una obra y no solo aprende algo, no solo se la pasa bien, sino se cura de algo. Uno llegó un poco desanimado y salió más optimista. Uno entró muy triste y salió un poquito más alegre. Entonces esa obra no es buena. Esa obra no es muy buena. Esa obra es excelente. Y cumplió tres funciones. La del maestro, que es enseñar, la del mago, que es entretener, y la del mago, perdón, y la del médico, que es curar. Si ustedes me apuran, creo que algo parecido pasa con la educación, sobre todo en nuestros tiempos. Les agradezco mucho la invitación y el momento compartido con ustedes y sus experiencias. Muchísimas gracias.